Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, buenas noches. Génesis, buenas noches y un saludo para nuestros televidentes. Esta semana inició con la propuesta del presidente de la República sobre la posibilidad de reanudar la aspersión aérea en zonas donde se realicen secuestros contra militares. Esto ha provocado diversas opiniones. Jorge, esto y el debate de fondo sobre el presupuesto para el próximo año son algunos de los temas para hoy. Los invitamos a conocer nuestros titulares. Volver excepcionalmente a aspersiones aéreas con glifosato en zonas donde se realizan secuestros de militares generó diversas reacciones en el legislativo. Continúa la preocupación por la disminución de recursos del presupuesto para el próximo año en temas como trabajo y formación técnica. Avanzan iniciativas que brindan garantías a los residentes médicos del país y hacia la recuperación de la mesada 14 para educadores pensionados. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Los recientes casos de secuestros de integrantes de la fuerza pública han reabierto el debate sobre el avance de los grupos armados ilegales y han puesto nuevamente sobre la mesa la posibilidad del regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato. 32 sazonadas contra las fuerzas militares han sucedido en lo corrido del 2025, en las que por lo menos en 5 ocasiones se ha retenido un número importante de militares y policías, como la sucedida esta semana en zona rural del municipio del Tambo, Cauca, en la que 72 militares permanecieron retenidos. Este hecho se le ha atribuido a la estructura Carlos Patiño bajo el mando de Iván Mordisco. Al final vemos cómo es un Estado que no terminó cumpliendo, honrando un compromiso de implementar un acuerdo de paz que en el Cauca era algo muy sensible. Más allá de condenar lo que está ocurriendo, es la necesidad de fortalecer la capacidad de la inversión pública del Estado en zonas donde la población está siendo disputada por actores de hecho. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estos secuestros se vienen presentando por parte de grupos criminales en respuesta a la acción conjunta en contra del narcotráfico y la minería ilegal en estos territorios. Ahí hubo un claro secuestro. Y aquí, de la mano de la fiscal general de la Nación, con quien he interactuado permanentemente y ha mostrado absolutamente toda la disposición, debemos llevar a la justicia a quienes cometieron un secuestro extorsivo que da hasta 40 años de cárcel. Debido a estos hechos, el presidente Gustavo Petro ha abierto la puerta a la posibilidad de volver a implementar las fumigaciones con glifosato para erradicar cultivos ilícitos, práctica que desde el año 2015 fue suspendido por parte de la Corte Constitucional. El glifosato está catalogado como un producto altamente cancerígeno, hay afectaciones al agua, hay afectaciones a la flora, hay afectaciones a la fauna, hay afectaciones a cultivos de pan coger. Que si estoy de acuerdo, ojalá que no, pero sí toca hacer aspersión, y toca hacer aspersión con una condición, y es que se tengan en cuenta todos los riesgos que se corren y se tomen las precauciones de seguridad para no afectar otros cultivos y no afectar la población. Fumigar una hectárea de coca puede costar entre 2 y 72 millones de pesos. Sin embargo, debido a la baja efectividad del método, solo afecta alrededor del 3.5% del cultivo asperjado, lo que lleva a que el costo real de eliminación efectiva pueda llegar a 260 millones de pesos por hectárea. Continúa la discusión sobre el presupuesto del próximo año. El debate gira en torno a reducir el monto de 557 billones que propuso el gobierno nacional. Un posible acuerdo entre el gobierno y los ponentes de las comisiones económicas para bajar el monto del presupuesto para el 2026 se daría con una reducción de 10 billones en la ley de financiamiento. Le hemos dicho al gobierno nacional que nos haga una propuesta, hemos venido concertando, el presidente ha estado en buena disposición junto al ministro de Hacienda, nos hicieron una propuesta de reducir el monto en 5 billones, luego en 7, luego en 10 y bueno, esos 10 billones se recortarían a la propuesta de ley de financiamiento que ha radicado el gobierno nacional, eliminando artículos muy polémicos y que nosotros en el Congreso, la gran mayoría, no estábamos de acuerdo, como imponer, subir el IVA a los combustibles, a la gasolina, al diésel. Así que bueno, eso sería directamente proporcional al incremento de precios de alimentos básicos de la canasta familiar. Así que no estamos de acuerdo con este artículo. Vamos a aprobar un monto presupuestal ajustado a la realidad
realidad fiscal y financiera del país, para no generarle expectativas al pueblo colombiano, para no seguir haciendo promesas que no se pueden cumplir. Todos queremos que el presupuesto se invierta, sobre todo en esas regiones distantes y dispersas como la nuestra. Queremos que el Plan Nacional de Desarrollo se lleve a cabalidad. Esperemos que en este año que falta se haga una realidad. El debate continúa y se darán las garantías para lograr un presupuesto aprobado por el Congreso. Hoy quiero decirles a los colombianos que hay garantías de ambos lados, del gobierno donde quiere ceder y de nosotros porque se ha trabajado mucho y aquí estamos muy estudiosos y escuchando de los ministros el presupuesto. Todos los congresistas son conscientes que son presupuestos profundamente ajustados en términos de cumplir con el funcionamiento, cumplir con la inversión, cumplir con la deuda pública, cumplir con el sistema general de participaciones y realmente el margen de recursos libres para inversión de lo que es la agenda de compromisos del gobierno nacional es muy pequeña. Las reuniones y discusiones avanzan, pero están dependiendo de los acuerdos que continuarán con el debate en las comisiones económicas. Y a propósito del presupuesto, en un debate de control político se puso de manifiesto la preocupación por el déficit que pondría límite al empleo y a la formación técnica en el país. En debate de control político adelantado por la Comisión Séptima al sector trabajo, se evidenció que el recorte presupuestal podría afectar programas clave para el empleo y la formación de jóvenes. Encontramos preocupación fundamentalmente por el déficit con el que entrarían entidades como el Ministerio de Trabajo, 53.000 millones de pesos que afectarían fundamentalmente la implementación de la política pública de empleo digno y decente, que ha sido un mandato del mismo gobierno. También se manifestó preocupación respecto al desempeño de carteras como el Ministerio del Trabajo. Nosotros hemos hecho algunas observaciones frente a que el ministerio es un girador más de pensiones y un pagador que cumplir una tarea en buscar fomentar políticas de empleo en Colombia, y esa observación la hicimos. Entidades del sector como el SENA, Colpensiones y la Unidad Solidaria hicieron presencia y entregaron sus balances respecto al último año. Hoy el SENA llega con formación, con cursos complementarios, con cursos técnicos a los campesinos y campesinas del país, con materiales de formación, con elaboración de placas huellas, con el Fondo Emprender. Me parece que eso ha sido fundamental. Y lo otro es el resalte que se le ha dado a los aprendices del SENA a través de la laboralización del contrato de aprendizaje. La Comisión Séptima reiteró que el control político busca garantizar que los recursos del Estado se orienten efectivamente a la generación del empleo digno, sostenibilidad pensional y fortalecimiento de los territorios. El representante Daniel Carvalho, segundo vicepresidente de la Cámara y miembro de la oposición, expresó su desacuerdo con la posibilidad de una nueva reforma tributaria. Recoger plata para pagar una deuda que el año entrante va a ser más grande. No parece muy brillante, ¿cierto? Pues esta es la idea del Gobierno Nacional con la ley que acaba de presentar para aumentar los impuestos de los colombianos. El gobierno presentó una nueva reforma tributaria que le aumenta el IVA a la gasolina, a la CPM, a los vehículos eléctricos, a los conciertos, a los partidos de fútbol, incluso a las plataformas de entretenimiento como Netflix y HBO. Y además aumenta el número de personas que van a tener que pagar declaración de renta. Esto no afecta a los más ricos, afecta sobre todo a una clase media y clase baja que ya no puede más con impuestos y deudas. Y todo esto para financiar un aparato burocrático ineficiente y muy corrupto. Porque no nos digamos mentiras, la plata no se está viendo. Una buena reforma tributaria consistiría en reducir notablemente los gastos de funcionamiento del Estado y sobre todo luchar contra la corrupción. Pero eso no lo van a hacer porque en 3 años han tenido el mayor presupuesto de la historia y no lo han logrado. Por eso desde ya anuncio mi voto negativo a la reforma tributaria. No podemos seguir dándole más plata a un gobierno que se ha caracterizado por su mala administración. Ya sabemos que van a salir con la excusa de siempre, es que no nos dejan gobernar. No, señores, simplemente les estamos exigiendo que gobiernen bien.
Esta semana también se registró un nuevo cierre de la vía al llano, una emergencia que ya no es solo un problema de ingeniería, es un asunto de impacto social. Representantes se pronunciaron y hablan de control político y de la importancia de asignar un presupuesto a la infraestructura vial del país. La carretera que une a Bogotá con los llanos volvió a ceder, y con ella la paciencia de miles de colombianos. Pérdidas millonarias y una región entera atrapada por la incertidumbre. Se subieron los costos de la alimentación de la gente más pobre en esta región. Las pérdidas son millonarias, se calcula alrededor de 6.000 millones de pesos diarios por esta situación. Fuera que pagamos los peajes más caros del mundo, fuera que pagamos el combustible más caro del mundo, el gremio transportador es el más afectado en este tema. Cada cierre de esta vía revive el mismo debate. Contratos de concesión, altos peajes y vías en mal estado. En medio de la crisis, las responsabilidades parecen diluirse. La concesionaria que no se ha querido apropiar le entrega el balón, se lo pone en la cancha del Estado colombiano cuando el Estado colombiano no se está beneficiando de esa situación. Tenemos dificultades porque no sabemos quién va a asumir esa responsabilidad. Cuando la ruta por Villavicencio colapsa, las vías de Casanare se vuelven el plan B. El problema es que si por un lado llueve, por el otro no escampa. Cada vez que llueve también mantiene la vía del Cítica cerrada, la vía del Cusiano no sobra decirlo, mantiene en unas condiciones precarias y por ejemplo la carga extradimensionada la están enviando por la vía Sácama, la salida, que tienen que dar vuelta y es una vía que realmente es una trocha. Entre Bogotá y los departamentos del Meta, Casanare, Guaviare y Arauca se movilizan por tierra aproximadamente 11.000 pasajeros diarios. Esta región abastece de alimentos el centro del país y desde allí se transporta el petróleo, principal proveedor de recursos para la nación. El clamor social es replicado por los representantes. Esos precios de los pasajes de vía aérea realmente están matando a los ciudadanos, los que tienen que venir a las consultas, los que tienen que venir a trabajar. Entonces es una situación realmente muy pesada. Que ya es hora de sentarse a construir con los gobernadores, con el Congreso de la República, porque realmente para que el presupuesto 2026 dejen recursos apropiados para hacer inversiones en estas vías. Al momento, la Agencia Nacional de Infraestructura no ha dado fecha estimada de reapertura. Por parte de la Cámara se pidió debate de control político a funcionarios del Ministerio de Transporte. El Congreso ya recuperó la mesada 14, un sueldo extra que se paga anualmente a los veteranos de la fuerza pública. Ahora el pizarrón está apuntando como principal objetivo regresarle la mesada 14 a un significativo número de docentes pensionados. La mesada 14 le llega hoy a los profes que se pensionaron antes del 31 de julio de 2011. En números exactos, como le gusta a los profes, son 164.117 los docentes pensionados por el FOMAC que no alcanzaron a graduarse con este beneficio. Es muy hermoso decirle a mis colegas, maestros y maestras, que fuimos testigos. Y yo recuerdo en el 2005, cuando Álvaro Uribe, mediante el acto legislativo 01, pues cercenó ese derecho que se tenía, esa expectativa, es que cuando uno se pensiona es un momento en el cual tiene unos gastos significativos. En la Cámara de Representantes, la mesada 14 es como esa clase o materia que le gusta a todos los estudiantes. Hay un sí colectivo. Claro, esto es un mensaje que se pueden concertar las cosas. Todos los sectores políticos apoyamos a que se les reconozca el trabajo digno que han hecho los maestros y maestras durante toda su vida por la educación en Colombia. Este Congreso ha querido devolverle esa mesada 14 que va a dignificar un trabajo heroico que hacen con nuestros niños y niñas, pero con la ruralidad, con destapar la cabeza de lo que hoy muchos hemos podido llegar a estos espacios. Ya la primera tarea se hizo, pero aún faltan 7 pruebas más, o sea, 7 debates, para que oficialmente la mesada 14 le llegue a todos los profesores pensionados del país. En Colombia se estima que más de 11.000 médicos residentes enfrentan jornadas extenuantes y falta de garantías. El proyecto de ley que busca transformar sus condiciones laborales y de formación avanza en su trámite.
El tiempo. Para un residente de medicina, las horas no se miden en días, sino en guardias interminables, 24, 30, hasta 36 horas sin dormir. La rutina, que debería formar especialistas, a veces los quiebra. Y fue esa presión que llevó a Catalina Gutiérrez, joven cirujana, a un desenlace que estremeció al país e inspiró un proyecto de ley que transformaría esta realidad. Mira, este proyecto nace del infortunado suceso que se presentó el 17 de julio del año pasado, donde la doctora Catalina Gutiérrez tomó la decisión de quitarse la vida, en virtud de todos los acosos, de todos los malos tratos que había tenido mientras realizaba su residencia médica. Por eso, esta iniciativa, como bien lo dices, va encaminada a dignificar la labor de los médicos residentes y de los residentes en odontología de nuestro país. Catalina no fue un caso aislado. Miles de médicos residentes en Colombia enfrentan fuertes cargas laborales, salarios insuficientes y una ausencia casi total de protección. Una paradoja. Quienes aprenden a salvar vidas ven deteriorada la suya. Los médicos residentes tendrán de ahora en adelante un contrato especial, un contrato de hasta 3 salarios mínimos que tiene un término fijo de lo que dura el programa de aprendizaje. Así que esto definitivamente les dará no solamente mejores ingresos a través de su salario, sino también prestaciones sociales, seguridad y riesgos profesionales, que es fundamental para poder protegerlos. La llamada Ley Doctora Catalina no se limita a poner un techo a las horas de trabajo. También obliga a hospitales y universidades a crear programas de salud mental, canales de denuncia frente al acoso y a fortalecer la formación médica sin sacrificar la dignidad humana. Es un logro grandísimo poder reformar la Ley de Residentes original de 2018 y poder impactar en la salud mental y todo el bienestar de los residentes de este país. Por ahora, la Ley Doctora Catalina superó su segundo debate en la Cámara y avanza al Senado. Una iniciativa que, más allá de lo legislativo, busca que ninguna historia como la de Catalina se repita. Un futuro más verde para las ciudades que enfrentan alta contaminación, sobrepoblación y mantener estos espacios vivos para los habitantes es lo que busca un proyecto de ley que avanzó en la Comisión Quinta. Según Naciones Unidas, en 2050 el 80% de la población mundial estará viviendo en una ciudad, lo que traerá más contaminación y cambio climático. Representantes que abanderan esta iniciativa nos explican qué beneficios traerá para la población y el medio ambiente. Que los bosques en estas ciudades se sigan fortaleciendo y por supuesto que se creen incentivos para que en otros territorios del país, territorios urbanos y periurbanos, pues empiecen a establecer estos bosques. La restauración de los mismos es importantísimo. Hoy lo que ha pasado es que estas iniciativas han estado vigentes por el trabajo comunitario. Lo que se quiere es que el Estado, que las políticas del Estado entren a reforzar lo que ya han venido haciendo estas comunidades con sus propias manos. Este es un proyecto que son bosques en las ciudades, bosques para la protección de la vida. Por eso hay que preservarlos, cuidarlos, mantenerlos. Y la iniciativa va en este sentido, a que en muchas ciudades como el Mocoa, que allá hay un ejemplo, hay una posibilidad muy importante que salvó de una gran tragedia el Mocoa, y fue un bosque cercano que había en la zona semirural o semiurbana de la ciudad de Mocoa. Con la implementación de los bosques urbanos se contribuye a la disminución de la temperatura, la contaminación del aire, se conserva el agua y también se disminuye la contaminación por ruido. Por eso estos son efectos positivos para la salud física y mental de los ciudadanos. Desde 2018, Turbo, en el departamento de Antioquia, fue declarado Distrito Especial Portuario. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en la implementación de esta medida. La Comisión de Ordenamiento Territorial escuchó a pobladores e instituciones sobre los avances de este proceso. La tierra del cangrejo y del banano, como se conoce a Turbo, lleva 7 años buscando avanzar en su transformación de municipio a Distrito Especial Portuario, proceso que no ha sido fácil, pues se ha enfrentado a grandes retos como el aumento en los gastos del presupuesto. Tenemos que tener el respaldo del gobierno nacional frente a temas tan importantes como la actualización catastral rural, que nos den las competencias ambientales, que Turbo se pueda volver un gestor catastral, que todos
esos procesos administrativos dependan directamente con el giro directo desde los diferentes ministerios. Completar el sistema de saneamiento básico, mejorar el urbanismo y la infraestructura social y cultural, además de avanzar en mejoras de la educación, son rezagos que preocupan a la comunidad, quienes piden avanzar en esta transformación. La mejor condición es la distritalidad, porque le brinda a Turbo la posibilidad de que sus diferentes sectores puedan potenciarse en sus diferentes potencialidades que tienen. Hagamos equipo y propongamos para, de una forma práctica, sacar adelante, como ya lo expresé, este ambicioso proyecto. Desde la Comisión de Ordenamiento Territorial se le hace seguimiento a este proceso para que Turbo avance firmemente en su proceso de transición a la distritalidad. Necesitamos que se creen unas mesas de trabajo en territorio para poder saber cómo se le va a responder a esa ley que crea el distrito de Turbo como distrito portuario. Tiene una ventaja geoestratégica, pero que eso no ha significado el desarrollo de las potencialidades del mismo territorio, las capacidades, el crecimiento social, político, humano de su gente, de sus comunidades. Se estima que con los avances en infraestructura y políticas públicas se logre que por la puerta del Urabá pase por lo menos el 25% de las exportaciones e importaciones del país. 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al transitar por las calles del país. Para protegerlas está en curso la iniciativa de justicia especializada para mujeres víctimas de la violencia. Entidades, ciudadanos hicieron aportes importantes al proyecto. En lo que va de 2025, 501 mujeres han sido asesinadas. El 78% de estos casos no cuenta con resolución judicial, de acuerdo con la Red Nacional de Mujeres. Por eso es importante esta iniciativa para garantizar una justicia efectiva y especializada para ellas. Cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia y cada 18 horas una mujer es víctima de feminicidio. Entonces lo que buscamos con este proyecto que pues estamos aquí tratando en esta audiencia es precisamente eso, una herramienta para la justicia, para que haya un acceso efectivo y sobre todo celeridad en la justicia. Invitados de entidades con enfoque de género entregaron sus aportes para enriquecer esta ley. Hay instituciones de educación superior en toda Colombia y que en ese sentido podemos ser esa alianza para primero capacitar, de acuerdo con el servicio especializado propuesto en el proyecto de ley, capacitar también a servidores públicos, a contratistas en la atención y prevención de estos casos, pero más allá de capacitar también ser un eje articulador con las secretarías de las mujeres municipales, departamentales, para establecer acciones en el territorio. Elena Cadena, una estudiante de Derecho que fue víctima de acoso sexual en Transmilenio, también expresó qué aspectos deben modificarse del proyecto de ley. Un posible riesgo y es que en primer lugar los delitos sexuales hasta donde se tiene conocimiento no son conciliables y que propiamente el objeto de la ley es no buscar espacios o tratar de cerrar espacios de revictimización con las víctimas. Esta iniciativa pasa a ser discutida en plenaria y ha sido respaldada por congresistas y entidades como el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Mujer, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, que también han entregado sus aportes. Y veamos otras noticias en la Cámara de Representantes. Con el objetivo de tener mayor control y transparencia, el representante John Jairo Berrío radicó una reforma a la Constitución para ponerle límites a los viajes al exterior que realicen los presidentes de Colombia. El proyecto de acto legislativo es muy concreto. Lo que busca es que el presidente de la República, por derecho propio, tenga la posibilidad de hacer 7 viajes en un periodo legislativo. Y si va a hacer un 8º viaje, pues le tenga que informar al Congreso de la República cuáles son los motivos de su viaje y al regresar un informe detallado de cuáles son los logros obtenidos en ese viaje. El acto legislativo, que deberá superar 8 debates, contempla también que el presidente de turno podrá salir del país sin previa autorización del Congreso hasta un máximo de 6 ocasiones por año. Establecer un marco legal especial para investigar, esclarecer la verdad, judicializar y reparar a las víctimas de violencia sexual en contextos clericales y religiosos en Colombia
es el objetivo de un nuevo proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Representantes. Porque al día de hoy las víctimas de abuso sexual en entornos clericales han estado solas, no solamente enfrentando lo que en sí mismo es un proceso profundamente doloroso, sino también enfrentándose a muchas barreras que no les han permitido acceder a la justicia sin revictimización y con reparación. Entonces la comisión que proponemos que se cree en la Defensoría del Pueblo plantea un acceso pleno a la información de las entidades religiosas de las diversas religiones que operan en Colombia para que, por ejemplo, ya no puedan esconder información relevante en este tipo de delitos. Al término de 40 audiencias públicas, tenderos de todo el país pidieron la implementación de la ley de micronegocios, que trae beneficios para ellos, pero que el gobierno aún no ha reglamentado. Facilitar la formalización, disminuir trámites. También nos han solicitado un alivio en los servicios públicos porque es el mayor costo que tienen y sobre todo fortalecer el acceso al crédito barato, porque muchos de ellos tienen que hacerlo a través de créditos informales. Aquí los recibos son poco costosos, pero el más costoso es el gas. Me gustaría que esta ley se hiciera realidad y se cumpliera. En reconocimiento a su entrega, compromiso y labor incansable en favor de la salud y la educación, el representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, rindió un sentido homenaje condecorando a varios profesionales de la salud, así como al rector del Colegio Panamericano de Santander. Condecorarles, a reconocerles esa labor tan importante que hacen ellos, que hace rato, desde que estuvo en pandemia, no se la reconocían. Resaltar la historia de ellos, de 98 años, que llevan formando estudiantes con principios y valores que lo han hecho muy bien. Este reconocimiento para mí es algo muy significativo. Siento que es valorada nuestra actividad, lo que hacemos para mostrar una cara diferente del país. La representante Leila Rincón presentó un proyecto de ley que exalta, reconoce, promueve y dignifica la cadena productiva de la palma de Pindo y el oficio cultural de la tejeduría para la elaboración del sombrero de Pindo y otras artesanías que se producen en los municipios de Neiva y Palermo en el departamento del Huila. Es muy importante mantener esa cadena productiva porque gracias a ella existe un acervo cultural ligado a este proceso, ya que ha permitido que las comunidades indígenas, las comunidades campesinas a través de centurias de años han aprendido a elaborar y desarrollar lo que se llama la tejeduría. Con esto pues se construye el sombrero de Pindo, que es símbolo del municipio de Palermo. Y llegó el momento de ver lo que pasa en nuestras redes sociales. Los invitamos a ver Cámara Digital con Valentina Rondón. En las redes sociales, la actividad legislativa y opiniones en Cámara Digital. Hola, en nuestra encuesta virtual de la semana anterior, las respuestas a la pregunta: ¿están de acuerdo con que en la ley de financiamiento se graven con impuestos a los juegos de azar en línea, al trago y a la cerveza? En nuestra red social de X, el 81.4% de participantes opinan que sí. El 16.3% dicen que no y el 2.3% opinó me es indiferente el tema. A la misma pregunta en nuestras historias de Instagram, el 42% de participantes opinan que sí, el 50% dicen que no y el 8% opinó me es indiferente el tema. Podemos ver que nuestros participantes votaron de una manera en X y de forma totalmente contraria en Instagram. Opiniones divididas frente a la posibilidad de estos impuestos. Destacamos algunos comentarios de los participantes. Argemiro Reyes señala: a ese tipo de productos hay que hacer como con los cigarrillos. Quien quiera consumirlos, que pague más. Ambientalismo con propósito dice: sea como sea, más impuestos no es lo que espera la gente. Colombia no quiere que le metan más la mano al bolsillo. Para la próxima semana abrimos la participación a nuestra encuesta con la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo con que el gobierno nacional apruebe de nuevo la aspersión aérea con glifosato? Participe en nuestras redes sociales @Cámara Colombia con el hashtag Cámara Digital a partir de mañana viernes. Y en nuestra próxima emisión conoceremos los resultados y citaremos sus comentarios. Hasta pronto.
Y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En nuestras redes nos encuentran como @Cámara Colombia, donde podrán hacer seguimiento a la información legislativa. Buenas noches.